Hola, sí, a todos y todas las personas, estudiantes y comunidad educativa en general que nos ven en este momento. Mi nombre es Julio César Camacho Pinzón, soy docente de la institución educativa La Tigrera, sede Vallecitos. En el día de hoy, junto con mis compañeros Alexander, Edwin y Margarita, vamos a hablar de un tema muy importante para todos, que es la geometría. Buen día, niños, niñas, señoritas, ya algunos ya están grandecitos, estudiantes de la institución educativa La Tigrera del municipio de Alvarado. Un gusto saludarles este día. Mi nombre es Alexander Uribe, docente de la institución educativa La Tigrera, allí en la sede principal. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el área de matemática junto con los profesores Margarita Rubio, el profesor Edwin Salazar y el profesor Julio Camacho. El área de matemáticas es muy extensa, no solamente números ni operaciones, sumar, restar, multiplicar o dividir, no, es mucho más que eso. Y una de las áreas importantes es lo que se conoce como geometría. Recuerden bien, geometría. ¿Y qué es la geometría? Es una área que viene ahí junto con la matemática, que tiene que ver con geo, que es tierra, y metría, que es medir los espacios en la tierra, las figuras, medir. Y cuando hablamos de medir, entonces hablamos de la longitud, que es el largo, hablamos del área, que es el ancho por el alto, y hablamos del volumen, que es ancho por alto por longitud, por largo. Entonces, la longitud tiene que ver con la medida tiene que ver con longitud, con área y con volumen, esas tres partes. Y en eso se habla de la geometría, medir, conocer las formas de medir los espacios y las figuras. Entonces, las figuras son muy importantes y ya conocidas desde preescolar, como cuando tiene 3 lados, pues es un triángulo. Cuando tiene 4 lados, pueden ser 2 o son rectángulos, como por ejemplo este ajedrez que tengo aquí en mi mano. El tablero del ajedrez, ese es un rectángulo. Y si lo abro, permítanme, si lo abro, ¿qué me formó? Un cuadrado. Bien, este ya es un cuadrado, tiene lados iguales. Y cuando hablo de rectángulo, entonces son dos iguales, paralelos a los otros. Cuando hablamos de las figuras planas, entonces ¿de qué otra figura hablamos? Cuadrados, rectángulos, pero hablamos también de algo muy importante. Podemos observar aquí atrás mío esas que son completamente redonditas, no son las bolas, los círculos. Eso es una figura plana, ¿cierto? Entonces, en nuestra cotidianidad podemos ver diferentes clases de figuras. Las planas como triángulos, o rectángulos, o cuadrados, o círculos. Vemos muchas figuras planas, pero también se pueden usar lo que se conocen como los sólidos. ¿Esto qué figura tiene? A ver, miremos bien. Este es un gorrito de fiesta, es una forma de cono. Entonces el cono es una forma. Este obsequio que me dieron por allá, que lo conseguimos por allá en Pereira, mire, esa es su forma, ¿qué? De cilindro. Este es un cilindro. En otro municipio, por allá por Boyacá, compramos este baloncito. No es una bola, es un ¿qué? Una esfera. ¿Se dan cuenta? A veces pasamos cerca a los parques principales de los municipios, de las ciudades, y encontramos catedrales, iglesias muy bonitas, y vemos figuras. En una por allá en Manizales, muy bonita, vimos triángulos, vimos cuadrados, vimos rectángulos, vimos pirámides, ¿cierto? Diferentes formas en la construcción. Y cuando entramos allá a esa iglesia, a esa catedral, vimos cilindros en las columnas. Quiere decir que la geometría se estudia en todos los espacios, en todos los lugares. ¿Ya? Por eso es importante conocerla. Conocer para qué sirve, cómo se usa. Porque allí donde ustedes están o viven, también la conocen. Miren, esto
Es una réplica chiquitica de lo que se usa para despulpar el café. Entonces aquí hay una figura, ¿cierto? Aquí hay otra figura, aquí abajo hay otra figura, todo, y la unión de muchas figuras hace un objeto. Pero hay que conocer cómo funcionan, para qué sirven. Entonces, esas figuras y el estudio de esas figuras, de las líneas, se llama geometría. Es importante que conozcamos sobre geometría. No solamente multiplicar, sumar o restar. Es importante saber cuáles son las figuras, cómo se forma la unión. Aquí vemos la unión de dos rectas, forma un punto, hay un punto y en ese punto se forma un vértice, y aquí en la unión de esos se forma un ángulo, ¿cierto? Quiere decir que un rectángulo tiene 4 ángulos. ¿Cómo se llaman los ángulos? ¿Cómo se miden los ángulos? ¿Qué aparato se usa para eso? Todo ello se estudia en la geometría. Por eso, hoy les vamos a hablar de geometría. Espero que nos sigan escuchando y que, sobre todo, aprendan de esta nueva área tan importante en la vida cotidiana como es la geometría. Dios les bendiga. Bueno, continuando con el tema, en este momento vamos a hablar acerca de elementos de la geometría. Elementos de la geometría. En esta parte vamos a hablar acerca de los principales elementos que componen la geometría. Entre ellos están el punto, la recta, la semirrecta y los ángulos. Entonces ahora vamos a empezar a hablar acerca de cada uno de estos ítems que componen los elementos de la geometría. Bueno, vamos a hablar acerca de los elementos de la geometría. Iniciamos con el punto, la definición de punto. El punto es una figura geométrica la cual no tiene dimensión, longitud, área o volumen, la cual nos sirve para ubicar un objeto en el espacio. Un punto sencillamente es, como su nombre lo indica, esto. Un punto. No es una figura geométrica, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos este punto y lo ampliamos, podemos darnos cuenta, por lo general es una circunferencia o un círculo, pero hay puntos cuadrados. Por lo menos los píxeles de los computadores, si nosotros lo ampliamos, son cuadrados. Lo que pasa es que por el tamaño no nos permite definir su forma, pero normalmente nosotros lo hacemos de esta forma. No tiene longitud, o sea, no es largo ni alto. No tiene área porque puede ser grande, pequeño, puede ser pesado o liviano, ¿sí? Y nos sirve para ubicar un objeto en el espacio. Muchas veces nosotros decimos dónde nos encontramos en un mapa, y sencillamente tomamos un lapicero y decimos, no, nos encontramos acá. Entonces nos sirve para ubicarnos en cierto momento en un mapa, para ubicarnos en una posición geográfica, o en un mapa, puede ser un mapa geopolítico, geográfico, nos podemos ubicar, o en un mapa, en un cronograma, o en una institución educativa, en un plano, podemos decir dónde nos encontramos acá. Entonces nos sirve para ubicar un objeto en el espacio. Continuamos con la definición de la recta. Bueno, la recta
es la unión de puntos sin curvas o ángulos que no tienen principio ni fin. ¿Cómo así? Es la unión, perdón, es la unión de puntos sin curvas o ángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que una línea, sencillamente hay dos formas de hacer una línea, la forma fácil y la forma difícil. La forma fácil es tomar un punto acá y arrancar de por allá. Eso es una línea. Lo que pasa es que en geometría normalmente se le ponen unas flechitas en las punticas, que significa que sigue de para allá. O sea, aquí esto no tiene fin. Si aquí quitamos el tablero, esta línea podemos proyectarla hacia donde nosotros queramos. Y esta también, o sea que no sabemos dónde comienza ni dónde termina. Esta es la forma fácil. Y la forma un poquito difícil, que normalmente no se usa, es por la unión de puntos. Es como si yo tomara aquí, hiciera muchos punticos, muchos punticos, y quedan unidos. Lo que pasa es que no tiene curvas, o sea que la línea siempre va a ir una línea recta, no va a haber una circunferencia, o va a ladearse para algún lado, o va a subir o bajar, no, eso siempre va en línea recta. Entonces, son punticos y punticos y punticos. Lo que pasa es que nos queda muy complicado hacer eso, entonces nos queda más fácil tomar y hacer la línea acá, tomar la línea y hacerla de aquí para allá, le hacemos acá, y significa que la línea no tiene fin, o sea que de ahí para allá se puede extender hasta el infinito y más allá. Bueno, ahora vamos a hablar de la semirrecta. La semirrecta. La diferencia entre la recta y la semirrecta es que la semirrecta nace a partir de un punto de origen. Así nomás, nace de un punto de origen. ¿Cómo así? Entonces, tenemos una semirrecta. La semirrecta, ubicamos un puntico y de ahí para allá trazamos la línea y le hacemos la flechita. ¿Qué significa eso? Que a partir de este punto se va a prolongar hacia el infinito, ¿sí? No es como la recta, que en la recta, si ustedes se acuerdan, en la recta tenemos, vamos a hacer acá el ejemplo de la recta, tenemos las flechitas para ambos lados, donde no sabemos dónde inicia. No sabemos porque la recta no tiene inicio ni final. Pero en la semirrecta lo más importante es que aquí es donde inicia la semirrecta y a partir de ese punto se prolonga hacia el infinito. ¿Listo? Bueno, continuamos con el ángulo. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es la abertura de dos semirrectas, las cuales tienen el mismo punto de origen. ¿Cómo así? Entonces dice que es la abertura, es cuando dos semirrectas se abren, pero recuerden que tienen el mismo punto de origen. ¿Cómo? No entiendo, vamos a definir eso. Tenemos acá el punto de origen, ¿sí? Un punto de origen. Tenemos una semirrecta, significa que esto se prolonga hacia por allá lejos, y tenemos la segunda semirrecta que se prolonga hacia el infinito porque no tiene fin. Entonces, este espacio que tenemos aquí, esto es lo que se llama ángulo. Este es el ángulo, es el espacio, es la abertura de dos semirrectas, las cuales tienen el mismo punto. Entonces tenemos una semirrecta
otra semirrecta, mismo punto de origen, nos genera un ángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. El ángulo lo podemos, no siempre son cerrados o son pequeñitos, pueden ser más grandes, porque el ángulo nos cubre todo lo que nosotros necesitemos hacer. Mire, aquí tenemos otro ángulo, porque mire, tenemos una semirrecta, otra semirrecta, punto de origen, y tenemos este espacio que, como ya les dije, este es el ángulo entre dos semirrectas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las clases de ángulos. Entonces vamos a hacer aquí clases de ángulos. Entonces, normalmente tenemos 4 clases. Voy a partir el tablero en 4 para que nosotros podamos mirarlos, pues más o menos cada uno. En este primero vamos a hablar de los ángulos rectos. Entonces, clases de ángulos: ángulo recto, aquí el ángulo agudo, aquí el ángulo obtuso y aquí el ángulo llano. Entonces, el primero es un ángulo recto. El ángulo recto, como sabemos, tenemos un punto de origen que es el mismo. Aquí tenemos donde inician las dos semirrectas. Aquí tenemos una semirrecta, y el ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Entonces tenemos aquí para arriba, no me quedó muy derechita la línea, pero bueno, es una línea recta, y este espacio que tenemos aquí es un ángulo. Este ángulo lo medimos de aquí a aquí, y si nos da 90 exactos es un ángulo recto. O sea que el ángulo recto debe medir 90 grados. ¿Listo? El ángulo agudo. El ángulo agudo, igual que el anterior, tenemos un punto de origen que es el mismo para las ambas semirrectas. El ángulo agudo, entonces tenemos aquí una semirrecta y aquí tenemos otra semirrecta. Entonces, el ángulo, como ya lo hemos visto, es este espacio que está acá. ¿Cómo es un ángulo agudo? Es cuando un ángulo, o sea, este ángulo mide menos de 90 grados. O sea, puede medir 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, hasta 89. Porque si ya llega a los 90, sencillamente es un ángulo recto. Entonces este debe ser menos de 90 grados. ¿Listo? Ahora vamos al ángulo obtuso. Igual que el anterior, tenemos aquí un punto de origen en donde van a comenzar las dos semirrectas. Tenemos una semirrecta que va para allá, chan, y tenemos otra semirrecta que va hacia el otro lado. Recuerden, no lo puedo colocar aquí recto porque entonces debe medir 90. Tampoco lo podemos poner aquí porque sería un ángulo agudo. El ángulo obtuso mide, aquí tenemos este espacio, entonces de aquí a aquí, sencillamente este es un ángulo obtuso, en donde el ángulo obtuso es mayor o mide más de 90 grados, ¿sí? Pero debe medir menos de 180 grados. O sea, nos mide más de los 90, o sea, a partir de los 91 ya tenemos un ángulo obtuso. Y va bajando, va bajando, va bajando, y debe medir hasta 179. ¿Por qué? Porque si mide 180 llegamos al último caso, que es el ángulo llano, en donde tenemos igual un punto de origen, tenemos una semirrecta que va para allá y otra semirrecta que va para acá. Entonces, el espacio que va de aquí a acá
Este espacio es el ángulo. Y es llano, ¿por qué? Primero, porque se ve que es plano, que eso pareciera que fuera una línea recta, porque mire, tiene puntica aquí, puntica acá. O sea que se prolonga todo. La diferencia es que tenemos acá el punto de origen, tenemos la medida y el ángulo llano es el que mide 180 grados. Entonces, si un ángulo obtuso nos mide hasta los 180, entonces sencillamente no es obtuso, pasaría a ser un ángulo llano, ¿sí? Pero si nos mide más de 90, o sea, a partir de 91 hasta 179 es un ángulo obtuso. Entonces, aquí tenemos las diferentes clases de los ángulos que podemos ver en la geometría. Bueno, ahora para medir los ángulos, para saber la medida exacta de los ángulos, vamos a aprender a utilizar este aparatico. Este aparatico se llama transportador. Este transportador es una circunferencia y está dividida como pareciera una reglita, ¿sí? Parece una regla, y esta es la que nos sirve para saber la medida exacta de los ángulos para trabajar la geometría. Mide 360 grados, ahí desde donde inicia hasta donde termina, y vamos a aprender a utilizarlo. Para aprender a utilizarlo vamos a utilizar acá un ejemplo. Vamos a hacer un ángulo, sabemos, vamos a hacer una línea acá, listo, y luego vamos a hacer una línea aquí para arriba. Recuerden que son dos semirrectas en donde tienen un punto de inicio o un punto de origen en común. Entonces tomamos el aparatico tiene, aquí tiene un puntico que es el que nos sirve para saber dónde comienza. Entonces, ¿dónde está el punto de inicio? Ubicamos el puntico aquí y el primero la semirrecta origen, que es la que va abajo, la ubicamos que nos dé exactamente en el 0, no nos puede quedar hacia arriba, no, tratamos que nos quede lo más derechita posible y medimos. Podemos decir que de aquí empezamos a contar hasta dónde llega este ángulo, mide 10, 20, 29 grados, entonces podemos decir que este ángulo mide 29 grados, entonces esto es un ángulo ¿qué? Un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados, entonces por eso es un ángulo agudo. Ahora vamos a hacer, utilizando la reglita, vamos a hacer, hagámoslo así volteadito, igual no tiene nada que ver, porque siempre tenemos que saber cuál es el o la semirrecta de origen. Entonces le hacemos una flechita acá, le hacemos una flechita aquí, ubicamos el puntico acá, tomamos el transportador, ubicamos el punto de origen en el puntico que tenemos ahí y aquí nos damos cuenta que este ángulo que tenemos aquí, que lo puedo marcar aquí si queremos, mide 90 grados. Y por medir 90 grados, este es un ángulo recto porque mide exactamente 90 grados. Ahora vamos a hacer otro ángulo. Vamos a medir otro ángulo en donde recordemos que el punto de origen es el mismo. Y entonces aquí hacemos un puntico. Aquí hacemos una flechita y aquí hacemos otra flechita. Entonces, para medir este ángulo tomamos igual, ubicamos el punto de origen y que el 0, la linecita, que es la linecita guía que nos quede en 0, nos quede donde debe ser para poder medir el ángulo correctamente. Entonces, este ángulo, podemos ubicar esto aquí así para saber que este es un ángulo. Este nos mide 0, mide 151, este mide 151 grados. Como es mayor de 90 grados, entonces esto es un ángulo como obtuso. Obtuso porque mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y ahora el último, vamos a medirlo acá. Entonces vamos a medirlo. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que
el ángulo llano pareciera que fuera una línea recta. Aquí tenemos una línea recta que significa que no tiene final, pero le vamos a hacer el puntico de origen. Entonces ahí ya no es una recta, sino que son dos semirrectas que están unidas por el mismo punto de origen. Ubicamos el puntico, ubicamos el cero, ubicamos que nos quede este puntico aquí bien ubicadito y nos damos cuenta que efectivamente este ángulo que está aquí nos mide 180 grados. 180 grados. O sea que este es un ángulo llano. Entonces, ya sabemos los ángulos, ya sabemos que el ángulo está formado por dos semirrectas, que el punto de origen, que las lineecitas medir y aprendimos a utilizar el transportador. Entonces ya con esta herramienta ya podemos saber y podemos identificar las diferentes medidas de los ángulos para cuando tengamos necesidad de trabajar. Entonces esperamos que les haya servido, que les haya gustado la clase de geometría del día de hoy. Continuando con nuestro tema de figuras planas, voy a decir algunas características y cómo podemos hallar el área y el perímetro de estas. Primero vamos a hablar sobre el cuadrado. El cuadrado es una figura bidimensional, ya que tenemos solamente dos lados, su largo y su altura. El cuadrado tiene como características que tiene 1, 2, 3, 4 lados iguales. También encontramos que tiene 1, 2, 3, 4 vértices, que es donde se unen nuestros segmentos. Y también tenemos 1, 2, 3 y 4 ángulos. El cuadrado nosotros lo podemos encontrar en muchos objetos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el frente de un televisor o la superficie plana de una mesa. A continuación voy a explicarles cómo podemos hallar el perímetro del cuadrado. El perímetro nos dice que el perímetro es igual a sumar el lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Si lo realizamos o reemplazamos nuestra fórmula, podemos decir que 4 centímetros que tiene este primer lado más 4 centímetros del segundo lado más 4 centímetros del tercer lado más 4 centímetros del cuarto lado. Y si sumamos estas cantidades, 4 más 4 nos da 8, más 4 nos da 12, más 4 nos da 16 centímetros. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos encerrar nuestro cuadrado con una piolita o con un encaje, deberíamos de comprar 16 centímetros de encaje para poder encerrar nuestro cuadrado. Para hallar el área del cuadrado, la fórmula es lado por lado. El primer lado nos dice que nuestro cuadrado tiene 4 centímetros por el segundo lado, que también tiene 4 centímetros. Si multiplicamos 4 por 4 nos da que da 16. Y centímetros con centímetros se suma y dan centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que la superficie de nuestro cuadrado tiene 16 centímetros cuadrados. Si nosotros contamos los cuadritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cuadritos tiene nuestro cuadrado. Así es para hallar nuestra superficie. Para hallar, ahora voy a hablar sobre el rectángulo. El rectángulo tiene como características que también tiene 4 lados, pero a diferencia del cuadrado, el rectángulo tiene 2 lados largos paralelos y 2 lados cortos paralelos. El rectángulo también tiene 1, 2, 3, 4 vértices y también tiene 4 ángulos.
Para hallar el perímetro de nuestro rectángulo debemos de sumar sus 4 lados. Entonces, si contamos nuestros cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 de un lado, más 3 de un lado, más 5 de este lado, más 3 centímetros del otro lado. Al sumar sus 4 lados, podemos decir que 5 más 3 nos da 8, más 5 nos da 13, más 3 nos da 16 centímetros. Es el perímetro, este es el perímetro de nuestro rectángulo. Para hallar el área del rectángulo, nos dice que debemos de multiplicar la base por la altura. Si lo realizamos, podemos decir que 5 centímetros que tenemos de base por 3 centímetros que tenemos de altura nos da 5 por 3, 15 centímetros con centímetros y centímetros cuadrados. La siguiente figura que les voy a hablar es el triángulo. Las principales características del triángulo es que el triángulo tiene 1, 2, 3 lados. También podemos ver que el triángulo tiene 1, 2, 3 vértices y tiene 1, 2 y 3 ángulos. El triángulo nosotros lo podemos encontrar en objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando nos comemos una porción de pizza o cuando vemos nosotros las montañas que también tienen forma de triángulo. Para hallar el perímetro del triángulo debemos de sumar sus 3 lados. Al realizarlo decimos que 4 centímetros que tiene el primer lado más 4 centímetros que tiene el segundo lado más 4 centímetros que tiene nuestro tercer lado nos da que si sumamos 4 más 4 nos da 8 más 4 nos da 12 centímetros. Es el contorno o el alrededor que tiene nuestro triángulo, mide 12 centímetros. Para hallar el área del triángulo nos basamos en la siguiente fórmula. El área es igual a la base por la altura sobre 2 y reemplazamos. Nuestra base tiene 4 centímetros por la altura que tiene 4 centímetros sobre 2. Al realizar nuestra operación encontramos que 4 por 4 nos da 16 centímetros cuadrados sobre 2. Y podemos decir que el área es igual, si dividimos 16 dividido entre 2 nos da 8 centímetros cuadrados. Es decir, que el área, es decir, los cuadritos que tenemos dentro de nuestro triángulo son 8 cuadritos que podemos encontrar en nuestro triángulo. La última figura de que les voy a hablar es sobre el círculo. Las características o las partes del círculo podemos encontrar que el perímetro que rodea al círculo se llama circunferencia, que es todo el borde de nuestro círculo, se llama circunferencia. Lo que hay por dentro del círculo, o sea, los cuadritos que podemos ver acá, eso se llama círculo. El diámetro es el que divide al círculo en 2 partes iguales. Y las otras lineecitas que podemos observar se llaman radios, como los radios de una bicicleta. El círculo nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando utilizamos los CDs que tienen forma de círculo, o un reloj. También lo podemos encontrar en las llantas de una moto, en las llantas de una bicicleta que también tienen forma de círculo. Para hallar el perímetro del círculo debemos de tener en cuenta esta siguiente fórmula, que el perímetro es igual a 2 por pi por radio. Si reemplazamos nuestra fórmula tendríamos que 2 por pi
y el pi sabemos que es 3,1416 por el radio. Y el radio nos dice que tiene 5 centímetros. El perímetro es igual, si multiplicamos 2 por 3,16, vamos a utilizar la calculadora para esta operación. Entonces, hicimos 2 por 3,1416 nos da 6,2832 y lo multiplicamos por 5 centímetros y encontramos que el perímetro es igual a 31,416. Es decir, que si nosotros vamos a encerrar nuestro círculo, debemos de comprar 31,416 centímetros de cuerda para poder encerrar nuestro círculo. Para hallar el área de nuestro círculo, nos dice que debemos de multiplicar pi por radio al cuadrado. Nos quedaría la siguiente fórmula: área igual el pi, que vale 3,1416 por el radio al cuadrado, y nosotros sabemos que el radio mide ¿cuánto? 5 centímetros. 5 sobre 2 igual área igual. Primero hacemos la potenciación, entonces quedaría 3,1416 por 5 elevado a la 2, que es igual a 25 centímetros. Área igual, si nosotros multiplicamos 3,1416 por 25, encontramos que nos da 78,54 centímetros. Es decir, que todos estos cuadritos que vemos nosotros dentro de los círculos, hay 78,54 cuadritos de nuestro círculo, o 78,54 centímetros cuadrados. Hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya quedado bien claro cómo podemos hallar el área y el perímetro de las figuras planas. A continuación, mi compañera va a hablar sobre los cuerpos sólidos. Muy buenas tardes para todos. Soy Margarita Rubio y a continuación voy a hablarles sobre el tema de los cuerpos geométricos. Entonces, los cuerpos geométricos los vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los poliedros y los cuerpos redondos. A su vez, los poliedros los vamos a dividir en regulares e irregulares. Entonces, para iniciar, vamos a ver cuáles son las características de los poliedros. Los poliedros, la palabra poliedro viene del latín poli, que significa muchos, y edros, que significa caras. O sea, los poliedros son figuras, son cuerpos geométricos formados por muchas caras. Entonces, dentro de esa clasificación, como les había dicho, están los poliedros regulares, los cuales tienen todas sus caras son iguales. Esa es una de las características, sus caras son iguales, ¿cierto? Y de acuerdo al número de caras, asimismo, vamos a darles el nombre. Entonces, empezamos por este poliedro, ¿sí?, que recibe el nombre de tetraedro, y sus caras son 4 triángulos, ¿cierto? 4 triángulos. Entonces esta recibe el nombre de tetraedro. Está el hexaedro o cubo, cuyas caras son todas de forma cuadrada. Tenemos ahora el octaedro, ¿okay? Es una figura formada por 8 caras de forma triangular. Pues aquí hay 4 caras
y acá hay 4 caras. El dodecaedro está formado por 12 caras de forma pentagonal y el icosaedro formado por 20 caras de forma triangular. Vamos a destacar, hay que no olvidar que los elementos de los poliedros, ¿cierto? Dentro de los elementos están las aristas. Recordemos que son las aristas, que es donde se unen dos caras. Están estos punticos donde se unen las aristas, donde se intersectan las aristas, que se llaman los vértices, y las caras de los poliedros. Entonces, dentro de los poliedros también están las figuras geométricas irregulares. Esas figuras geométricas irregulares las vamos a dividir también en dos grupos que se llaman los prismas y las pirámides. Los prismas tienen la característica que tienen dos bases, ¿cierto? Dos de sus bases son iguales, y de acuerdo al número de lados que tenga la base, así mismo va a recibir el nombre, así mismo es su nombre. Entonces, si empezamos por esta sería un prisma rectangular, un prisma triangular, porque tiene sus caras, son 3, está formada por un triángulo, y asimismo sus caras, ¿cierto? Las caras en este caso son de forma rectangular. Está este prisma cuadrangular, ¿cierto? Recibe el nombre prisma cuadrangular porque tiene sus 4 lados iguales, ¿cierto? Es un cuadrado. Asimismo son las caras del prisma, en este caso serían rectángulos. El prisma pentagonal está formado por 5 caras, 5 lados, entonces sus caritas también son 5, ¿cierto? Tiene 2 bases. Y el prisma hexagonal, que tiene 6 caras, 6 lados en la base, 6 caras, entonces recibe el nombre de prisma hexagonal. Bien, ahora vamos a ver las pirámides. Las pirámides tienen como característica común una cúspide o un vértice donde se encuentran las aristas, ¿cierto? Las pirámides solamente tienen una base, y esa base, de acuerdo al número de lados que tenga, también van a recibir su nombre. En este caso tiene 3 lados, entonces el nombre es una pirámide triangular. Acá esta sería una pirámide cuadrangular, ¿cierto? Observen que las caras de esta pirámide también son todas de forma triangular. Esta sería la pirámide pentagonal. Tiene en su base 5 lados. Esta sería una pirámide hexagonal, porque en su base tiene 5 lados. Y esta sería una pirámide octagonal, porque en su base hay 8, su base está formada por 8 lados. Bien, entonces también esta sería la gran clasificación de los poliedros. Entonces la otra clasificación son los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos tienen como característica que, si observamos, pueden tener la parte lateral, ¿sí? Esta parte lateral es de forma curva, ¿cierto? Y la parte que forma la base de este cono es una base plana. Entonces, en los cuerpos redondos, por lo general, una
de sus partes tiene la forma curva o redonda, pero también tiene una parte plana. El cilindro, ¿cierto? Esta parte lateral es una forma de forma curva, ¿sí? Esta pared lateral es de forma curva y sus bases son planas. ¿Listo? Y acá este delicioso aguacate, su forma es totalmente esférica, ¿cierto? Tiene la facilidad de rodar, entonces toda la parte del aguacate es de forma esférica. Entonces yo creo que esta es la gran clasificación de los cuerpos geométricos. Espero que hayan despejado algunas dudas, les haya gustado y pronto nos volveremos a ver en otro video. Muchas gracias por su atención.